¿Qué tal? Muy buenos días. Las bolsas de Estados Unidos cayeron por quinto día consecutivo en la pasada sesión del viernes y cierran su peor jornada semanal desde el mes de diciembre del 2018. Y todo ello como consecuencia de un muy mal dato de empleo publicado en la jornada. En Europa, a pesar de los datos de producción industrial que fueron realmente alentadores para la economía del viejo continente, no pudieron sobreponerse a esos temores de desaceleración del crecimiento global. Mientras que por el lado de la renta fija sí que vimos divergencias a un lado y al otro lado del Atlántico, vimos claros repuntes en las tasas de rentabilidad, los bonos más solventes alemanes como en los periféricos, vimos en general positivizaciones de las curvas en Europa frente a los descensos de las tasas de rentabilidad de los bonos más solventes en Estados Unidos. Estas dinámicas también se trasladaron al comportamiento del euro-dólar, donde vimos una apreciación de la divisa comunitaria frente al billete verde. Y donde vimos correcciones fue por el lado de los precios del crudo. Vimos como caída 8 décimas el futuro del crudo Brent para situarse por debajo de la referencia de los $66 el barril. Y como decíamos al inicio, tuvimos datos alentadores por el lado de producción industrial del mes de enero en España, Francia e Italia. De hecho, en España vimos como la producción industrial volvía al crecimiento muy por encima de las expectativas, con un crecimiento del 3,4% intermensual frente al 1,6% anticipado y desde el menos 1,2% del dato anterior. En Italia también retornada al crecimiento positivo, claramente por encima de las expectativas, con un repunte del 1,7% intermensual, mientras que en Francia este indicador se situaba en el 1,3% de crecimiento también intermensual. Y para finalizar la agenda macroeconómica europea, debemos destacar que en Alemania se contraía inesperadamente un menos 2,6% intermensual los pedidos de fábrica. Y como decíamos al inicio, la gran decepción de la jornada y de la semana lo teníamos en los datos de empleo norteamericanos del mes de febrero, que sorprendieron fuertemente a la baja, con una creación de 20.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 180.000 puestos de trabajo anticipados por el consenso de analistas. Además, las ganancias salariales por hora trabajada repuntaban desde el 3,1 hasta el 3,4%. Sin embargo, sí que veíamos como la tasa de paro se recortaba 2 décimas hasta el 3,8%, y esto provocó que se encendiesen todas las alarmas por los temores de estancamiento del crecimiento y repuntes de inflación. Sin embargo, hay determinados indicios que nos hacen ser más constructivos. Por ejemplo, el último dato de empleo del mes anterior fue muy fuerte, con lo cual pues esperaba cierta moderación en este dato, y además el mes de febrero siempre se ha caracterizado por ser un mes fuertemente influenciado por condiciones climatológicas y con sectores de la construcción, ocio y hostelería lastrando fuertemente a la baja los datos de empleo. Y con ello, para finalizar la agenda macroeconómica en Estados Unidos, también conocíamos las construcciones iniciadas de viviendas, que sorprendían positivamente hasta el 1.230.000, al igual que los permisos de construcción, que repuntaban contra pronóstico hasta el 1.345.000 solicitudes. Y hasta la mañana predominan las alzas bursátiles en la sesión asiática, destacan las subidas por encima, en torno al 2% de las bolsas chinas, como consecuencia de esa mayor expectativa de acuerdo comercial, mientras que los futuros europeos también sufrieron una apertura claramente al alza en torno al medio punto porcentual en una sesión con referencias macroeconómicas interesantes. Hoy conoceremos en España cómo el INE publica el índice del comercio al por menor, así como las estadísticas de transporte de viajeros del mes de enero. En Alemania conoceremos la balanza comercial del mes de enero en Alemania en sí. Mientras que en Estados Unidos esta tarde tendremos ventas minoristas, así como inventarios de negocios, mientras que a las 3 de la tarde tendremos unas subastas de deuda francesa de 3 a 6 y 12 meses y cerraremos la jornada con el índice de tendencias de empleo del mes de febrero publicado por el Conference Board en Estados Unidos.